A través del canal de YouTube de Radio Solidaria hemos hecho una pequeña encuesta, hemos formulado una pregunta, hemos presentado una imagen de una persona de la Biblia y preguntábamos, viendo la imagen, qué personaje bíblico, qué rey de la Biblia íbamos a mencionar en esta sección de Aprendiendo de, en esta sección de personajes bíblicos. Hay que ser sinceros, la mayoría de los que habéis participado habéis acertado correctamente a esa pregunta. Vamos a hablar del rey Acab. ¿Quién no conoce al rey Acab? ¿Quién era Acab en la Biblia? Acab hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. Acab fue uno de la línea de reyes que fue muy malvado en toda la historia de Israel. Todo comenzó con el reinado de Jeroboam. El rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él. Lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Entre los eventos narrados en la vida de Acab, que lo llevaron a su caída, se encuentra su matrimonio con una mujer malvada, una mujer que también todos conocemos. Una mujer llamada Jezabel. Esta mujer tenía un odio particular por el pueblo de Dios. Si quieres más información, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Debido a su matrimonio con una mujer pagana, Acab se dedicó a adorar a los dioses falsos de Baal y también a Sera. Elías advirtió a Acab del juicio por su desobediencia. La maldad del rey Acab fue contrarrestada por el profeta Elías, quien advirtió a Acab del juicio venidero. Si no obedecía al Señor, juicio iba a tener en su vida. ¿Qué hace Acab? Culpa a Elías de traer problemas a Israel. Puedes leerlo, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Esto fue la premonición de la idolatría por parte de Acab a la verdadera causa de la hambruna. Esos 3 años y medio que hubo de sequía, de hambruna, todo se debe al reinado de Acab. Todo se debe a que Acab no obedece a Dios, no obedece lo que el profeta Elías le está demandando. En una confrontación dramática entre Elías y los falsos profetas de Acab, Dios probó a Israel que él y no Baal era el verdadero Dios. Todos los hombres de Baal, todos esos hombres de Acab fueron asesinados en ese día. Acab también recibió una orden de parte del Señor. Tenía que destruir a Ben-Hadad. ¿Qué hizo Acab? Desobedeció. Desobedeció la orden directa del Señor de destruir a Ben-Hadad. Era el rey de Aram. Dios lo dispuso para que Acab llevara a Israel a la victoria, pero Acab hizo un trato con el rey que se suponía que debía matar. Por lo tanto, Dios le dice a Acab a través del profeta: tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Conocemos también la historia de Acab y la viña de Nabot. Este es el evento que selló la condenación de Acab, que fue el asesinato de un hombre inocente. Acab codició una viña. Esa viña le pertenecía a Nabot. El rey ofreció comprar la viña, pero Nabot se negó porque la ley le prohibía venderla. Mientras Acab se enfurruñaba por eso en su palacio, su esposa arregló el asesinato de Nabot. Y una vez que el dueño de la viña estuvo fuera del camino, el rey Acab tomó la viña para sí mismo. Elías vino a Acab y le dijo que el Señor trataría con él cortando a todos sus descendientes. Además, el mismo Acab sufriría un destino innoble. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19. Al oír esto, Acab rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. En respuesta al arrepentimiento de Acab, Dios misericordiosamente
pospuso la destrucción de la dinastía de Acab hasta después de la muerte de éste. Luego llegó el juicio a Acab por Elías. Ese juicio que se llevó a cabo. Dios usó a los propios falsos profetas de Acab para tentarlo a ir a la batalla en Ramot Galead, donde fue alcanzado por una flecha al azar, es decir, una flecha que fue disparada en un momento de esa guerra y curiosamente le dio a Acab y murió desangrado lentamente en su carro. Más tarde lavaron el carro en el estanque de Samaria y los perros lamieron su sangre. Después de la muerte de Acab, Jehú mató a Jezabel. Puedes leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 9. Y mataron a todos los descendientes de Acab. El rey Acab fue juzgado por justicia por Dios, porque desobedeció los mandatos directos del Señor, abusó de su responsabilidad como rey de Israel y llevó al pueblo de Dios directamente a la idolatría. Al final, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Todo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable. Caminó en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Esta es un poquito la historia del rey y del reinado de Acab. Vamos a ver algunas cosas que tú y yo debemos saber sobre Acab en la Biblia. Por ejemplo, Acab era hijo de Omri. Su padre hizo lo malo también ante los ojos de Jehová. Cuando consideras a los reyes de Israel y el mal que hicieron ante los ojos del Señor, quizás nadie sea más famoso o más infame que el rey Acab. Acab era hijo de Omri y reinó en Israel 22 años. Lo que se dice de él en el primer libro de Reyes, capítulo 16, es que hizo más mal a los ojos del Señor que cualquiera de los reyes que lo precedieron. Por cierto, esta no fue una tarea fácil porque los reyes, antes que él, eran bastante pecadores por derecho propio. Por muy malvado que fuera un rey, hay cosas que sabemos acerca de Acab en la Biblia que nos permiten saber que estaba completamente consciente de los pecados que estaba cometiendo, de los pecados de sus caminos. Acab tenía una actitud muy diferente hacia su pecado y los pecados de los demás. La idolatría era el pecado dominante en la vida de Acab. El pecado dominante en la vida de Acab fue la idolatría. Continuó en este pecado, que es una de las cosas que significa cuando la Biblia menciona los pecados de Jeroboam. No solo continuó en la idolatría, sino que tampoco le importó si otros hacían lo mismo. Es decir, que él los alentaba a seguir con esas prácticas. Lo que empeoró esto es que Acab sabía, pero decidió continuar en este pecado de todos modos. Acab hizo esto a un grado mayor que cualquier rey antes que él, y su obstinación en cometer idolatría es lo que enfadó a Dios. Como Acab, a nosotros también nos pasa. Sabemos que hay pecados, todos los pecados son malos, pero sabemos que el pecado que estamos cometiendo está enojando al Señor, sabemos que no es agradable a Dios y lo seguimos cometiendo. ¿Te ha pasado alguna vez? Tendemos a pecar. Yo no sé cuál es tu pecado, pero seguramente hay pecados en tu vida que te están apartando de la obra de Dios, te están apartando de su voluntad. Pongo la mano en el fuego a que tenemos pecados, unos que cometemos más a menudo que otros. Seguramente hay un pecado o dos que es el que más cometes al día. Seguro. La idolatría fue el pecado dominante de Acab. Acab se casó con una mujer que era más malvada que él. Esto es curioso. Jezabel influenció a Acab a hacer lo malo. Espero que tu esposo o tu esposa no sea así. Espero que tu esposo o tu esposa te lleve a hacer lo bueno, te incite, te influya en tu vida a hacer lo bueno, a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Si esa persona, esposa o esposo, hace todo lo contrario, cuidado.
es seguro decir que la mayor influencia hacia la maldad en la vida de Acab fue su esposa Jezabel. Una de las cosas que sabemos acerca de Acab es que, aunque era idólatra, no parecía ser despiadado. Sin embargo, esto no fue cierto para su esposa Jezabel. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo y los mató a todos, probó que había un Dios verdadero, fue Jezabel quien amenazó a Elías y lo asustó. En otro caso, Acab le pidió a Nabot que le diera su viña, que estaba cerca del palacio, para que pudiera usarla para su huerto. Y Nabot, como hemos leído hace unos minutos, se negó, y Acab se fue a casa enojado hasta que Jezabel, su esposa, se metió en el asunto. Para resumir, Jezabel planeó matar a Nabot solo para que Acab pudiera tomar su tierra. Este era el tipo de mala influencia con la que Acab estaba casado, y ella lo incitó a hacer más maldad. Espero que tu esposa no hagan eso en tu vida, no te inciten a hacer lo malo. Porque si eso es así, plantéate si quieres estar realmente con esa persona. Acab estaba en desacuerdo con Elías el profeta. Este fue otro de los pecados, otro de los errores que cometió este rey. Una buena parte de la vida de Acab está conectada con Elías. Una de las primeras cosas que sabemos sobre Acab en la Biblia con respecto a su presentación a Elías es que no fue en buenos términos. En la primera conversación entre Elías y Acab, Elías le estaba dando malas noticias a Acab. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Vaya encuentro, entre Elías y Acab. Y encima las primeras palabras de Elías a Acab es: prepárate porque llega la sequía. Esta conversación puede parecer inesperada hasta que reconozcas que, como hemos mencionado anteriormente, Acab era un rey malvado. Acab despreciaba tanto a Elías que después de que Elías declaró la sequía, Acab recorrió las naciones vecinas buscándolo. Yo creo que lo que Elías representó en la vida de Acab fue la realidad de que, sin importar lo que hiciera, Dios estaba mirando, y Elías se lo estaba recordando al rey Acab. Acab estaba rodeado de influencia piadosa, pero optó por no escucharlos. ¿Qué tipo de consejo estás recibiendo? ¿Te rodeas de personas? ¿Te rodeas de hermanos y hermanas que te aconsejan lo bueno? ¿O te rodeas de personas que te aconsejan lo malo? Porque esto sucedió en la vida de uno de los hijos de Salomón. Salomón, quien obtenía consejo de los ancianos, esos ancianos que aconsejaron a su padre David, su hijo Roboam escuchaba consejos de los más jóvenes, de los que no tenían experiencias espirituales. Seguramente eran jóvenes con los que Roboam se había criado en su niñez. Y Roboam, en vez de coger consejo en los ancianos, en las personas que estaban capacitadas, obtuvo consejo de jóvenes inexpertos, sin experiencia. ¿Qué consejo puede dar un joven a un rey en esa época? Un joven que estaba en pecado, un joven que hacía lo malo. ¿Qué consejo bueno va a dar a un rey? Ninguno. Acab estaba rodeado de influencia buena, pero optó por no escucharlos. De las cosas que hay que saber sobre Acab, esta es la que a mí más me sorprende. Acab tenía personas a su alrededor que servían a Dios, pero por alguna razón su influencia en su vida no fue lo suficientemente grande como para hacer que cambiara su comportamiento. Uno de esos hombres fue Abdías. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Esto es lo que dice este versículo. Claramente Abdías tuvo un papel importante en la administración de Acab, lo que significa que tuvo la oportunidad de hablar y fue una voz en los oídos del rey. Sin embargo, no parece haber evidencia de que Acab realmente se dejó influir por la devoción de Abdías al Señor. A mí me gustaría pensar que el Señor derramaba misericordia y bendiciones sobre la vida de Acab,
aun siendo malo, porque tenía personas que hacían lo bueno, que buscaban al Señor. Acab sabemos que era pecador, era idólatra. Acab hacía lo malo, pero ¿quién tenía como mayordomo? Abdías, un hombre temeroso de Jehová. Y Dios seguramente bendecía a palacio, bendecía a la corte, no por Acab, sino porque había un mayordomo que hacía lo bueno y lo recto ante Jehová, que era temeroso, Abdías. Abdías tuvo un papel importante en la administración de Acab, pero Acab no escuchó el consejo de su mayordomo, escuchó el consejo de otras personas. ¿Y qué pasó? Pues que viene condenación, viene juicio. Otro de los puntos importantes que tenemos que aprender de la vida de Acab es que experimentó la misericordia de Dios, pero la rechazó. Hubo 2 incidentes en los que Acab experimentó el poder y la misericordia de Dios. En el Monte Carmelo, cuando ocurrió el enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal, se demostró nuevamente para Acab quién era el verdadero Dios, y este fue un momento para que Acab se arrepintiera, lo cual no sucedió. El otro incidente ocurrió después de que se mató a Nabot. Dios pronunció juicio sobre Acab porque le había quitado la vida a un hombre inocente solo para quedarse con su viña. Y el juicio de Dios se pronunció. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabot, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Cuando Acab escuchó estas palabras, así respondió, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, anduvo humillado. El juicio estaba llegando a su casa y al reconocer esto se humilló a sí mismo por un momento. Y como hemos leído, Dios incluso decidió no traer este juicio mientras Acab estaba vivo. Esta es una prueba más de que Acab sabía lo que debía hacer, pero simplemente decidió no hacerlo. Incluso la realidad del juicio no cambió su corazón y nunca se arrepintió ni se volvió completamente al Señor. Acab experimentó la misericordia de Dios, pero la rechazó. ¿Y tú? ¿Estás experimentando en tu vida la misericordia de Dios? El consejo es: no la rechaces. No rechaces la misericordia de Dios. Quizás te puedas arrepentir. Otra de las cosas que hizo Acab es que echó la culpa a Elías. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Era un juego a 3 bandas, ¿verdad? Abdías, el mayordomo, fue a encontrarse con Acab y le avisa. ¿Y Acab qué hace? Se presenta ante Elías. Y cuando Acab vio a Elías le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab echando la culpa a Elías. Acab hizo lo que tanta gente hace. Le echan la culpa de su propia desgracia a otra persona. ¿Te ha pasado alguna vez? A los ojos de Acab, él no era el problema. A los ojos de Acab, su esposa no era el problema. Era Elías. Acab no reconoció que era su propio pecado. Eran sus propias elecciones, eran sus propias acciones las que le crearon el problema en Israel. Quizás es por esto que Acab nunca se arrepintió por completo, porque para arrepentirse verdaderamente, una persona debe llegar al punto de reconocer que está equivocada. Y esto no era parte de la vida de Acab. No reconoció, no se arrepintió por completo. Resumiendo un poquito la historia de Acab, que ahora te voy a dar otros puntos interesantes para que puedas aplicar y para que yo también pueda aplicar. Ya sabes que esto primero yo me lo tengo que aplicar a mí mismo. Cuando miras las diferentes cosas que uno sabe sobre Acab, quizás una de las mejores lecciones
que podemos aprender es tener cuidado con quién te rodeas. Esto puede ser en el liderazgo o especialmente en tu hogar. Vemos que Acab fue muy influenciado por su esposa Jezabel, lo que nos permite saber que con quien te casas y a quien mantienes cerca de ti es extremadamente importante. Puede ser para bien o puede ser para mal. Es verdad que el corazón de Acab no iba tras Dios y era su deseo hacer el mal. Sin embargo, lo agravió al rodearse de personas que alentarían su comportamiento malvado. Es decir, si se hubiera rodeado de personas que buscaban a Dios, como Abdías, si se hubiera rodeado de personas que le aconsejaban, Acab, te estás equivocando. Acab, estás fallando, estás errando en el blanco. Acab, que lo que estás haciendo está mal. Acab, que estás incitando a Israel a pecar. Si se hubiera rodeado de muchas de estas personas, quién sabe, a lo mejor Acab no hubiera fallado de esa manera. Pero al rodearse de personas que adoraban a otros ídolos, al rodearse de personas que estaban en pecado, no le iban a corregir. Acab miró más allá de personas como Elías y Abdías porque prefería continuar en sus malos caminos. Y este es el resumen y la tragedia de Acab. ¿Con quién estás teniendo amistades? ¿Con personas que te hacen buscar a Dios o con personas que te apartan de Él? Acab se rodeó de personas que lo alejaron de la presencia de Dios. Acab se rodeó de personas que fueron una influencia mala en su vida. Aunque, como hemos leído, él también tenía que tomar la decisión. Él ya estaba desviado totalmente, pero al estar rodeado siempre de esas personas, la influencia es mucho peor. Hay enseñanzas que te acabo de mencionar. Hay otras enseñanzas que quiero mencionarte de una manera breve, porque yo creo que este tema es muy interesante. De la vida de Acab, de la vida de Jezabel, aprendemos cosas. Y no se nos deben olvidar, porque estas cosas se pueden aplicar a nuestra vida hoy en día. Si bien es cierto que Jezabel incitaba a Acab a hacer lo malo, y no es menos cierto que el mal venía sucediéndose generaciones antes que él. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Pero ya la descendencia de Acab estaba corrompida, ya sus generaciones anteriores estaban corrompidas. Debemos aceptar que los métodos, las artimañas que el enemigo utiliza contra los hombres para venderse y hacer lo malo delante de los ojos de Dios son multiformes. Jezabel cumplió un papel importante, pero no es menos importante el propio corazón de Acab y sus decisiones, que en definitiva son las que en un reino hacen que las cosas suceden. La responsabilidad de Acab como rey de Israel no es menor por tener por mujer a una mujer que le incitaba a hacer lo malo. Él podía cortar esa influencia negativa, pero no lo hizo. A Acab no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, como su padre, sino que tomó por mujer a Jezabel, que significa ¿dónde está el príncipe Baal? O que significa también mujer no exaltada, o que significa el príncipe existe. Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los sidonios, mujer que sirvió a Baal y lo adoró. Esto es exactamente lo que la Biblia llama el yugo desigual, o yunta dispareja. Además construyó un altar a Baal en el templo que él le edificó en Samaria. Lo puedes leer en el primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 32. Hizo una imagen de Asera, que se refiere a Astarot, la diosa cananea, para provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel. Y dice la palabra, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Buscaba provocar así la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. Reedificó Jericó, otra enseñanza que podemos aprender.
violó el juramento de Josué tras conquistar Canaán. Josué había hecho este juramento. Un juramento en aquel tiempo diciendo: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Con la pérdida de su primogénito echará su cimiento y con la pérdida de su hijo menor colocará sus puertas. ¿Qué hace Acab? ¿Qué hace Jezabel? Reedifican Jericó. Otra enseñanza en la vida de Acab es que se vendió al enemigo. Ese fue su gran pecado. Mayor que cualquier otro pecado. O sea, mayor que cualquier otro antes que él. El pecado de Jezabel, adoradora de Baal, destruyó a los profetas del Señor, comía con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Amenazó de muerte a Elías por venganza de la muerte de sus profetas. Se hizo pasar por Acab y mandó matar a Nabot para que su marido poseyera su viña. Incitaba a su marido a hacer el mal. Se la reconoce también como prostituta. Y esto se refiere, es una metáfora de idolatría, de hechicera. Estos son los pecados de Jezabel. Estos son los pecados que tenía Jezabel. Estos son los pecados que cometía Acab. Jezabel no ha mostrado en ningún momento ningún tipo de arrepentimiento de sus acciones, de sus decisiones. Era una clara y contundente enemiga del Señor. Tanto así que en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 36, leemos lo siguiente. Entonces volvieron y se lo hicieron saber, y él dijo: esta es la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, Elías Tisbita, diciendo: en la parcela de Jezreel los perros comerán la carne de Jezabel, y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la superficie del campo en la parcela de Jezreel, para que no puedan decir: esta es Jezabel. En Apocalipsis capítulo 2 verso 20, en el mensaje a la iglesia de Tiatira, se lee lo siguiente: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Aun en medio de ese reinado pecaminoso de Acab y Jezabel, Dios usó el ministerio del profeta Elías. Durante el reinado de Acab, Elías ejerció su ministerio. Elías, que significa Jehová es Dios o Jehová es mi Dios. Elías advierte a Acab, pero Acab no escucha el consejo. Mientras que en Israel, de la mano de Acab y Jezabel, se implanta la sequía y la muerte, Dios a través de Elías trae vida y esperanza en tierras extranjeras. ¡Qué paradoja, eh! Mientras la nación de Israel está en sequía, está en hambruna, no hay agua, Dios, a través de Elías, trae vida y esperanza en tierras extranjeras. Si bien Acab tuvo un momento de humillación e incluso Jehová tuvo misericordia de él, como hemos leído hace unos minutos, aún así eso no fue suficiente. Que no nos pase esto a nosotros. Que venga juicio de parte del Señor y que hagamos oídos sordos a ese juicio. Que un hermano nos exhorte porque estamos haciendo las cosas mal y en vez de escuchar el consejo y rectificar y decir: oye, pues sí, me he equivocado, me voy a humillar, voy a pedir perdón. Que no nos pase como Acab, que se humilló, pero no del todo, no se humilló completamente. Todos tenemos libertad de culto, conciencia para creer y adorar a quien queramos y como queramos. Pero tenemos que asumir a su vez las consecuencias de esas acciones, de esas decisiones. Solo existe una condición para ejercer ese derecho: respetar el derecho de los demás de la misma manera.
Acab y Jezabel mandaron matar y arremetieron contra los profetas de Dios, contra Nabot y contra Elías, no solo abusando del derecho de culto y la conciencia del pueblo, sino también del ungimiento del Señor sobre el rey para una misión absolutamente contraria a las acciones emprendidas por este matrimonio. Todo aquel que se vende a los ídolos termina acarreando tras de sí destrucción, muerte. Y cuidado, porque esto puede arrastrar a otras generaciones. Estas son las lecciones que podemos aprender de la vida de Acab. Lecciones que tenemos que aplicar. Porque si no las aplicamos, ya sabemos el resultado final. ¿Qué piensas al respecto sobre la vida de este matrimonio, sobre la vida de este rey? ¿Algún punto que quieras mencionar? Te invitamos a que lo dejes en los comentarios y a que participes con total libertad. Hoy hablando sobre el rey Acab, influenciado por su esposa. Un rey que recibió misericordia de parte de Dios y la rechazó. Que no nos pase esto a nosotros. Acepta la misericordia de Dios. Acepta también su disciplina. Porque el Señor, al que ama, también disciplina.